revelado, el increíble giro que transformó la decepción del altar en un amor sorprendente con su corazón destrozado. Valentina se encontraba en su habitación, rodeada de recuerdos de un futuro que nunca sería. La noticia de la cancelación de su boda resonaba en su mente como un eco desgarrador. A pocos días de haber dicho sí, acepto, su prometido se había esfumado, dejándola atrapada entre el deber de una familia ansiosa por complacer y sus propios sueños académicos que parecían irse en cada lágrima que caía. El peso del mundo estaba sobre sus hombros, aplastándola en un rincón oscuro de su ser. La arquitectura, su pasión, había sido relegada a un segundo plano por un compromiso que hoy parecía una burla cruel. Confusa, Valentina se dejó llevar por la melancolía. Se obligó a recordar por qué había elegido estudiar arquitectura, para dar vida a los espacios, para honrar la cultura de su pueblo, San Miguel. Pero ahora, todo parecía un sueño roto, como las piezas de cerámica que una vez decoraron su abuela. La presión de su familia se intensificaba mientras su madre murmuraba sobre el deber a toda hora, y sus amigos la miraban con compasión, como si fuera una hoja seca arrastrada por el viento. En un intento por hallar consuelo en la calidez del pasado, decidió abrir un viejo baúl de su abuela. En medio de recuerdos, encontró una carta amarillenta que anunciaba la existencia de un taller de arte, un lugar que prometía rescatar su esencia. Sin embargo, en su corazón crecía un dilema: ¿debería renunciar a su sueño de ser arquitecta por un legado que nunca buscó? El miedo a lo desconocido la mantenía en un vaivén de dudas, y la presión de su entorno acentuaba la angustia que la ahogaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Así, el día de la inauguración del taller estaba a la vuelta de la esquina, y los murmullos del pueblo resonaban en sus oídos. La esposa de... Las miradas críticas la seguían, como sombras que absorbían su luz, cuestionando su valía más allá de lo que había pretendido ser. La presión aumentaba a cada paso que daba hacia el legado de su abuela. ¿Podría crear algo bello en medio de su dolor? En una de esas tardes desalentadoras, cuando las paredes parecían apretarse a su alrededor, la llegada de Pablo, un antiguo compañero de clases, parecía ser un destello de esperanza. Sin embargo, esa relación también significaba un posible desvío de los caminos que había trazado para sí misma. Las horas pasaban entre la ansiedad de su vida y el deseo de un futuro incierto. Sentía que cada día se le escapaba de las manos, convirtiéndose en una lucha interna entre lo que el mundo esperaba de ella y lo que realmente anhelaba. La propuesta de la beca brillaba ante sus ojos como una luz, pero inexorablemente, la sombra de su pueblo la mantenía atada en un ciclo de temor y expectativa. ¿Debería seguir su camino hacia el éxito académico o acoger el nido que se estaba formando junto a Pablo? Valentina se encontró en una encrucijada, sintiéndose más dividida que nunca, cuestionándose si alguna vez podría reconciliar su pasado con sus esperanzas futuras, mientras cada latido de su corazón vibraba con el deseo de entender su verdadero propósito. El día del taller llegó, una jornada marcada por inquietud y una chispa de expectativa. Valentina se preparó con esmero. Frente al espejo, se miró con una mezcla de esperanza y miedo, los ojos brillantes, pero la boca levemente temblorosa. Sabía que debía ser una ocasión memorable, tanto para ella como para su abuela, pero las murmuraciones en su mente no cesaban. ¿Qué pensaría la gente de mí? En su interior, un grito sordo resonaba: no quería ser la esposa de ni la decepción de nadie. Quería ser Valentina, la arquitecta, la artista, la creadora.
Mientras se dirigía al taller, cada paso parecía desvanecer el muro que había construido a su alrededor. Por primera vez en semanas, podía sentir el latir de su pasión por la arquitectura, incluso al acercarse a un espacio que, aunque estaba dedicado al arte, resonaba con las mismas estructuras y formas que amaba. Atravesó el umbral del taller, donde un entramado de luces y colores la envolvió como un cálido abrazo. Fue un lugar donde las posibilidades parecían infinitas. El maestro del taller, un anciano cuyas manos temblaban al mezclar pinturas, le sonrió con amabilidad. Bienvenida, Valentina. Aquí cada trazo cuenta una historia, y cada espacio es un nuevo comienzo. Su sabiduría, aunque sencilla, le ofreció un consuelo inesperado. En esos momentos, la conexión con su verdadero ser comenzó a afianzarse. La idea de ser arquitecta se entrelazó con el acto de crear arte, como si ambas facetas de su vida fueran parte de un mismo lienzo. Mientras experimentaba con colores y formas, Valentina se dio cuenta de que estaba creando un mundo en el que podía ser auténtica. Sus manos, antes temerosas, ahora danzaban sobre el lienzo, fluyendo con cada emoción reprimida. La arquitectura no era solo un camino hacia un destino, sino un medio para expresar su esencia más pura. La presión comenzó a disiparse, y la voz de su madre se hizo un eco distante. Se sumergió en los trazos, olvidando por un momento todo lo demás. Sin embargo, cuando la sombra de su realidad se asomó una vez más, se sintió atrapada. La imagen de Pablo aparecía en su mente, su apoyo incondicional, su corazón dispuesto a abrazar sus fragilidades. ¿Era su llegada un impulso positivo hacia un futuro compartido o un ancla que la mantenía alejada de sus sueños? Esa pequeña duda se convirtió en un ruido insoportable en su cabeza. Durante la hora de descanso, tomó un sorbo de café, observando a la gente a su alrededor. Otras mujeres, con historias similares, compartían sus inseguridades y anhelos. Uno de los diálogos que escuchó la impactó: no dejes que nadie defina tu camino por ti. Esa afirmación le hizo reflexionar sobre su propia vida. Había estado siguiendo pautas trazadas por otros, dejándose llevar por lo que se esperaba de ella, sin cuestionar lo que realmente quería. Decidida a entender su propia voz, se acercó al maestro y le planteó su conflicto, compartiendo su amor por la arquitectura y el arte, pero también el peso de los sueños ajenos. Él, tras una meditada pausa, respondió: a veces, las decisiones más difíciles son las que nos liberan. La única forma de averiguar quién eres realmente es atreverte a vivir tus propias elecciones. Palabras cargadas de verdad que resonaron profundamente en su ser. Era la chispa que necesitaba para conectar su amor por la arquitectura y el arte, el deseo de ser auténtica en un mundo que parecía exigir su conformidad. Mientras el sol se ocultaba por el horizonte, Valentina sintió que una nueva determinación crecía en su interior. Pero, ¿sería suficiente esa revelación para enfrentar a su familia y a Pablo sin cuestionar el camino que habían marcado para ella? La batalla aún no había hecho más que comenzar. Así, con el eco de nuevas posibilidades resonando en su mente, se preguntó si sería capaz de enfrentarse a lo que estaba por venir. La decisión de tomar el control de su vida se perfilaba en el horizonte, y su corazón latía anticipando lo inevitable. Valentina despertó al día siguiente con una mezcla de anticipación y ansiedad palpables en su pecho. La revelación del taller había encendido una chispa, pero aún quedaba por ver si esa luz lograría iluminar el camino que había decidido emprender. Mirándose en el espejo, su reflejo parecía más audaz, su mirada estaba llena de curiosidad y determinación. Decidida a reconciliar sus pasiones, Valentina se sentó en su escritorio a repasar los dibujos que había esbozado. Los trazos, que alguna vez habían sido meros garabatos, cobraban vida. Edificios, formas, luces y sombras, cada línea era un susurro de su verdadero yo. Esta mañana, más que nunca, se sentía lista para comenzar a dibujar lo que realmente deseaba hacer. El impacto del taller seguía reverberando en su mente.
Así que, armada con sus bocetos, decidió acercarse a su abuela, una mujer que había conocido de primera mano el peso de las expectativas familiares. Ella había sido una pionera, construyendo su camino a pesar de los obstáculos. Abuela, comenzó Valentina, quiero compartir contigo mis ideas. He estado pensando en cómo puedo unir la arquitectura y el arte. La mirada de su abuela se iluminó con orgullo, pero también había un destello de preocupación. Querida, me alegra que estés encontrando tu voz, pero no olvides las raíces. Cambiar el rumbo no es fácil. Sus palabras, aunque en un principio parecían un desafío, fueron una invitación a profundizar. Las dudas de Valentina empezaron a disolverse en la calidez del apoyo familiar. La conversación se extendió a sus sueños, anhelos y temores, y si bien su abuela realizó preguntas difíciles, cada respuesta era un ladrillo que ayudaba a construir el puente hacia su futuro. Era momento de hacer algo más que soñar. Valentina decidió crear un proyecto que fusionara ambas disciplinas. Así, despertaría el interés de otros, y quizás, hasta de Pablo. Con nuevas ideas en mente, Valentina se sentía capaz de enfrentar cualquier dificultad. Sin embargo, sabía que el primer paso era exponer este nuevo enfoque a Pablo. Apreció siempre su apoyo, pero había una parte de ella que no podía evitar cuestionar. ¿Entendería su deseo de ser más que un complemento en su vida? La imagen de su pareja se volvió un ancla y un refugio al mismo tiempo, pero las ganas de ser valorada por lo que realmente era eran más potentes. Cuando se sentaron en su café habitual, Valentina tragó un nudo en la garganta. Pablo, he estado replanteando algunas cosas sobre mí. Quiero hacer un proyecto que una la arquitectura y el arte. Sé que esto cambia la narrativa de lo que podríamos ser juntos, pero necesito que comprendas que tengo mis propias ambiciones. Su voz resonaba mezcla de nervios y fervor, las palabras salían como una declaración y una súplica a la vez. Él la miró fijamente, su expresión difícil de descifrar. Valentina sintió un torrente de emociones, habría llegado el momento de defender su identidad frente al amor que había compartido por tanto tiempo, o su decisión abriría un abismo entre ellos. Esa inquietud se volvió aún más palpable mientras esperaba su respuesta. La tensión en el aire era casi eléctrica, el silencio entre ellos se cargaba de una expectativa que prometía transformación. Pablo tomó un sorbo de su café, como si cada instante tuviese un peso monumental. Valentina, admiro que quieras seguir tus sueños, pero... Las palabras se tambalearon en su mente, y su corazón comenzó a latir con fuerza, anticipando la dirección de la conversación. Había llegado el momento de desenterrar las verdades ocultas de su relación, y Valentina se sintió al borde de una revelación que podría volver a cambiarlo todo. La conexión entre ellos, que había parecido tan sólida, ahora se tambaleaba como un edificio frágil ante un sismo. Valentina observó los ojos de Pablo, buscando en ellos la chispa que había una vez, pero en su lugar solo encontró un mar de incertidumbre. Las palabras que emitiría a continuación determinarían el rumbo de sus vidas y, por primera vez, se sentía totalmente expuesta. Pero, Valentina, comenzó a decir, y su voz se entrecortó como si la carga de sus palabras estuviera demasiado pesadas para soportar. Él asintió que cada segundo se alargaba, su mente sonaba con preguntas y su cuerpo se tensaba en espera. Sabía que su relación había estado marcada por compromisos mutuos, y aquello que ahora planteaba desafiaba la estructura misma que habían edificado juntos. ¿Pero qué? Inquirió, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Este momento era crucial, y Valentina no se permitiría ceder ante el temor. En su mente, los planos de su proyecto emergieron con claridad, cada idea contenía el potencial de convertirse en realidades vibrantes si solo pudieran encontrarse en la sintonía adecuada. Es que no sé si estás lista para esto, finalmente dijo Pablo, y su voz era un eco de la duda que Valentina también había sentido. Desde que empezamos, siempre hemos apuntado hacia lo mismo. ¿Esto es realmente lo que quieres?
Su corazón se aceleró. Valentina enfrentó la conversación con un espíritu renovado. Era el momento de no solo defender su visión, sino también de reconocer sus propias inseguridades. Pablo, esto no se trata de elegir entre tú y mis sueños. Es sobre integrar lo que amo en mi vida, y eso incluye nuestra relación, respondió, sus palabras fluyeron con sinceridad. Pablo la miró, cada línea de su rostro revelaba la lucha interna que enfrentaba. Pero, ¿y si eso significa que tienes que alejarte de lo que ambos hemos planeado? Preguntó, con una pena visible en su fragilidad. Tal vez no estoy alejándome, contrarrestó Valentina con firmeza. Quizás estoy acercándome a mí misma. Si no lo hago, temo perderme por completo. Cada sílaba encapsulaba su viaje de autodescubrimiento, un proceso que había comenzado a esbozar en la soledad de su habitación, guiada por la inspiración del taller. El café había ido llenándose de un ambiente denso, donde las desilusiones y los anhelos se entrelazaban en la atmósfera. Valentina comenzó a darse cuenta de que este no era solo un momento de confrontación, sino un punto de inflexión. La necesidad de reconocimiento y autenticidad resonaba en su interior como un mantra que exigía ser escuchado. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Pablo, y Valentina sintió la tensión cambiar ligeramente, como si un rayo de esperanza comenzara a despejar las nubes. No quiero que esto se convierta en un conflicto, Valentina. Quiero entender, pero necesito saber si estás dispuesta a hacer cambios en esta relación que podrían ser difíciles de manejar. Reflexionó sobre sus palabras. No era solo su futuro lo que estaba en juego, era el destino de ambos. Sabía que su respuesta podría cimentar una nueva etapa en sus vidas o abrir una brecha difícil de reparar. Estoy dispuesta a explorar y a invitarte a este viaje. Quién sabe, quizás sea el principio de algo increíble para los dos, sugirió, sintiendo el ímpetu de la transformación batiéndose en su interior. Un nuevo silencio llenó el aire mientras Pablo asimilaba su propuesta. La espera era palpable, una mezcla de estrés y emoción. La conversación había tomado un giro inesperado, y Valentina, con su corazón desenfrenado, se preguntó si había alcanzado la clave que podría desbloquear todo su potencial. Sin embargo, justo cuando la respuesta parecía alzarse desde las profundidades de su ser, Pablo miró por la ventana hacia la calle, como si buscara lo que aún no estaba allí. Valentina, tengo que contarte algo. Algo que podría cambiarlo todo. El latido de su corazón se detuvo por un instante, ya que un nuevo dilema se manifestaba en el horizonte. Valentina sintió una ola de incertidumbre lavarse sobre ella como un mar embravecido. La expresión de Pablo había adquirido un matiz de seriedad que la inquietó profundamente. Había llegado a esperar lo inesperado de su relación, pero esta revelación podía ser un punto de no retorno. ¿Qué es, Pablo? Su voz fue más firme de lo que se sentía. La ansiedad se entrelazaba con su deseo de ver una luz al final del túnel que habían estado navegando. No sabía que podría transformar su decepción en esperanza, pero el giro que se avecinaba parecía inminente y decisivo. Desde hace algún tiempo, me he sentido atrapado, comenzó Pablo, evitando el contacto visual. Siento que he estado complaciéndote en lugar de ser fiel a mí mismo. He tenido miedo de decirlo, porque no quiero que esto afecte lo que hemos construido. Sus palabras se escabullían, cargadas de un peso incómodo, como si llevaran consigo las cadenas de un anhelo no expresado. Valentina sintió que el aire en el café se volvía aún más denso. Las luces parpadeantes y el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor se convirtieron en un simple ruido de fondo mientras absorbía el significado de sus palabras. No quiero que esto sea un revés. Necesito ser honesto, y si me permites, quiero proponerte algo. Su mirada finalmente se encontró con la de Valentina, y en sus ojos apareció un destello de vulnerabilidad. Quizás deberíamos considerar una pausa, un tiempo separados para encontrar nuestras propias verdades. Tal vez así,
Podríamos regresar a esta relación desde un lugar más auténtico. La propuesta la golpeó como un rayo. Valentina nunca había anticipado esta dirección. Era un concepto que traía consigo la posibilidad de crecimiento personal, pero también el terror de lo desconocido. Una pausa, repitió, buscando pesar las palabras en su mente. Ella había estado adentrándose en la búsqueda de su identidad, pero la idea de distanciarse de Pablo era una batalla entre la necesidad de autodescubrimiento y el temor de perderlo para siempre. Un torrente de emociones se agazapaba en su interior. Por un lado, la idea de una pausa resonaba con su deseo de integrarse plenamente como individuo. Pero también evocaba el temor de que la distancia pudiera ahondar un vacío insalvable entre ellos. Y si nunca regresamos, la inquietud le salía de los labios, mientras su mente jugueteaba con angustiosos escenarios futuros. Entiendo tu preocupación, pero si seguimos así, temo que nunca sabremos si realmente hemos estado viviendo para nosotros mismos o solo a la sombra de nuestro vínculo, opinó Pablo. Su tono era tan sincero que Valentina no pudo evitar reflexionar sobre lo que realmente quería. Con cada segundo que pasaba, la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Reconocía que este era un paso hacia lo desconocido, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Tal vez una pausa era lo que necesitaban para aprender a ser quienes eran sin las cadenas de expectativas ajenas. Está bien, dijo al fin, respirando profundo. Si eso es lo que crees que hará bien a ambos, estoy dispuesta a considerarlo. La decisión salió de su voz casi como un eco de su transformación interna. Era un compromiso consigo misma y, al mismo tiempo, un acto de amor hacia Pablo al permitirle buscar su propia verdad. Mientras las palabras resonaban en el aire, una mezcla de alivio y terror la envolvió. Pero incluso en medio de esta decisión crucial, el futuro era un lienzo en blanco, esperando su trazo. ¿Sería esta pausa un nuevo comienzo o el final de su historia como pareja? El café continuaba en su bullicio cotidiano, pero Valentina ya no sentía el mismo peso. Un susurro del destino la llamó, y, en ese instante, el verdadero camino hacia su crecimiento personal parecía estar a la vista. La revelación de Pablo había desencadenado un proceso que iba más allá de lo que había imaginado. El sonido de su teléfono vibró sobre la mesa e interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de su mentor del taller, con una invitación a una exposición para presentar sus ideas sobre su proyecto. Valentina sintió cómo la vida comenzaba a entrelazarse con nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo el peso de la incertidumbre respecto a su relación con Pablo continuaba presente. Con el corazón aún palpitante, se dio cuenta de que el futuro no solo estaba en manos del destino, sino también en su capacidad de crear y decidir. Había abierto la caja de Pandora personal y, con ello, la promesa de exploración, no solo dentro de su relación, sino también en su carrera. ¿Finalizaría esta etapa como un nuevo principio o como un cierre trágico? La necesidad de respuestas la impulsó hacia adelante y estaba decidida a tomar el control. Algo me dice que lo que está por venir será fundamental para nosotros, pensó dejando el café atrás, ahora con una mezcla de optimismo y temor. La vida siempre parecía preparar sorpresas, pero esta vez, Valentina estaba lista para descubrir lo que realmente le aguardaba en su próximo capítulo. Valentina se encontraba en la sala de su apartamento, rodeada de bocetos y notas sobre la exposición que se acercaba. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando su reducido espacio en un amarillo suave que parecía darle vida a sus ideas. Sin embargo, a pesar de la atmósfera cálida y creativa, la incertidumbre seguía al acecho, como una sombra persistente. La pausa acordada con Pablo pesaba sobre ella, un recordatorio constante de la elección que había realizado. En su mente, los ecos de la conversación resonaban, la necesidad de encontrar su propia verdad, de desprenderse de las expectativas ajenas. Pero más allá de las palabras, la inquietud se infiltraba en sus pensamientos, llevándola a cuestionar cada paso que daba.
Como parte de su proceso de crecimiento, Valentina decidió que esta exposición no solo sería una oportunidad para mostrar su trabajo, sino también un punto de inflexión crucial en su vida. Siguió esbozando ideas sobre cómo su arte podía capturar la complejidad de la relación que había compartido con Pablo, un músculo de emociones que necesitaba ser ejercitado. Había siempre un área no explorada, un talento que quería descubrir y que solo podía liberarse en momentos de profunda introspección. Cada trazo de su lápiz sobre el papel representaba una nueva faceta de su identidad, desde la vulnerabilidad hasta la fortaleza. Sentía como su voz artística comenzaba a surgir con una claridad que había en parte reprimido por el miedo a la ruptura de su relación. Mientras trabajaba, pensó en cómo las desilusiones podían transformarse en una poderosa fuente de inspiración. Aquello que la había lastimado podía traducirse en arte, en un testimonio de su viaje personal. Su mentor había mencionado la importancia de la autenticidad en su trabajo, de ser fiel a uno mismo. Esa noción la llevó a reflexionar sobre las veces que había antepuesto sus deseos a los de otros, especialmente en su relación con Pablo. Deseaba compartir su viaje, su lucha por ser auténtica, pero también le preocupaba cuán expuesta se sentiría al hacerlo. Una parte de ella ansía presentarse con valentía, mientras que otra parte temía lo que el juicio ajeno pudiera implicar. ¿Y si la gente no entiende mi arte? ¿Y si al final, no es suficiente? Las dudas asaltaron su mente, pero entonces recordó el poder curativo que había encontrado en la creación. Esa era su salvación personal y una justificación para enfrentarse al mundo. Decidida a superar las inseguridades, Valentina organizó una práctica en su taller. El vacío del espacio la intimidaba inicialmente, pero a medida que el tiempo pasaba, el ruido de sus interacciones con el arte la sumergió en su mundo. El reflejo de su pasión la guiaba, y las técnicas que aprendió a través de los años brotaron de manera orgánica. Su energía se canalizaba en cada detalle, dejando atrás las dudas y transformando su fragilidad en fuerza. Finalmente, llegó el día de la presentación. Se encontró en medio de la galería, sintiendo la vibración de la emoción colectiva. Los rostros amigos y desconocidos la rodeaban, pero la premisa era clara, ella no estaba allí para complacer a nadie. Estaba allí para ser sincera, para dar rienda suelta a lo que había encontrado en esa pausa hecha de introspección. Con cada presentación de su obra, una parte de su antiguo yo se desvanecía, jornalera de un tiempo perdido en la búsqueda de aprobación. Ahora, Valentina se sentía como una artista, una mujer consciente de su potencial, dispuesta a abrazar la incomodidad de la nueva etapa que se abría ante ella. Cuando terminó su exposición, una nube de emociones la invadió. Pero en lugar de miedo, una sensación de alivio y de haber cumplido con lo que realmente era la inundó. En ese instante de transformación, recibió un mensaje inesperado de Pablo, solicitando verse en persona para una conversación importante. Valentina no sabía qué esperar, ni si su mundo estaba a punto de cambiar nuevamente. Sin embargo, siempre había estado dispuesta a enfrentar lo desconocido. Con esa mezcla de curiosidad, temor y determinación, se dirigió hacia el encuentro, sintiendo que el verdadero giro de su historia estaba aún por revelarse. Valentina llegó al café donde había acordado encontrarse con Pablo. El bullicio de las conversaciones y el aroma del café recién hecho contrastaban con el torbellino emocional que la invadía. Mientras esperaba, su mente repasaba la última vez que habían estado juntos y cómo, a pesar de la separación, la conexión aún parecía presente. Era difícil discernir si ese encuentro era un paso hacia la reconciliación o simplemente una forma de cerrar un capítulo doloroso. Cuando Pablo entró, su mirada buscó la de Valentina, y ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La tensión era palpable, pero también lo era su deseo de entender qué era lo que realmente quería. Se sentaron, y por un momento, la incertidumbre los envolvió, ambos sin saber por dónde empezar. Finalmente, la voz de Valentina, firme pero vulnerable, rompió el silencio.
Te he extrañado, confesó, con una sinceridad que la sorprendió a sí misma. Pablo asintió, y por un instante, Valentina vio reflejado en sus ojos el mismo dolor que había sentido. Sin embargo, había algo más, un destello de admiración, quizás. He estado pensando en todo lo que pasó, Valentina. En cómo no supe valorar tu arte ni tus decisiones, comenzó a exponer. Sus palabras resonaron en ella, evocando esas inseguridades que había enfrentado durante meses. Mientras Pablo hablaba, Valentina se dio cuenta de que, a través de su propia lucha por la identidad, había logrado apartar la necesidad de su aprobación. Eso no significaba que no lo quisiera, pero sabía que su arte debía salir de su interior sin depender de la mirada del otro. Era una revelación poderosa que comenzó a cimentar su nueva perspectiva. Con cada intercambio, la conversación no se centró tanto en el pasado, sino en las lecciones aprendidas. Pablo la felicitó por la exposición, y Valentina sintió como un calor reconfortante la invadía. Sin embargo, cuando mencionó que debía regresar a su vida, la emoción se tornó agridulce. Había logrado un avance que la llenaba de satisfacción, pero la idea de seguir adelante sin él dejaba un vacío del que no sabía cómo ocuparse. Me he dado cuenta de que no puedo ser quien realmente soy si estoy atada a lo que los demás esperan de mí, confesó Valentina. Pablo la miró y, aunque había dolor en sus ojos, también había un respeto renovado por su proceso. Aquella conversación, aunque cargada de nostalgia, también irradiaba oportunidades para ambos. A medida que la charla avanzaba, Valentina comprendió que no necesitaba atarse al pasado. La libertad de asumir su identidad permitió que su arte floreciera, y eso era más valioso que cualquier relación que hubiera tenido. Sin embargo, dudaba si podrían seguir caminos separados y mantener un vínculo saludable. Finalmente, la reunión concluyó con un abrazo, pero esta vez no fue uno de despedida. Más bien simbolizaba un cierre. Valentina se alejó con una mezcla de pesar y alivio, cada paso sintiéndose más ligera, como si soltaba lastre que la había atado al miedo. Ahora, a solas en su apartamento, contemplando las luces de la ciudad que brillaban en la distancia, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. La resolución de su encuentro no solo le brindaba un sentido de cierre con Pablo, también le abría la puerta a una mayor exploración de su capacidad creativa. Sin embargo, al observar sus nuevos bocetos, una inquietud la asaltó. Sentía que había riesgos que tomar y nuevas direcciones que explorar. ¿Podría realmente profundizar en los temas que le intrigaban sin temor a ser juzgada? Era un dilema que no podía ignorar. Con el corazón latiendo de emoción y aprensión, tomó un nuevo lienzo y se dispuso a trabajar. Cada pincelada sería un acto de desafío, cada trazo, una afirmación. Pero el verdadero reto era enfrentar su próxima decisión. ¿Se atrevería a exponer su trabajo a críticos de la industria, aquellos que todos temían? El eco de la pregunta reverberaba en su mente. Aparentemente, el verdadero juicio comenzaba ahora. El instante. Dao descubrimiento estaba a la vuelta de la esquina. Valentina se sentó frente a su caballete, la luz tenue del apartamento bañando el lienzo en blanco, una invitación abierta a lo desconocido. El roce de los pinceles en su mano se sentía como una confrontación no solo con el lienzo, sino con su propia identidad. La imagen de Pablo se desvanecía lentamente en su mente, pero sus palabras seguían retumbando como un eco. La necesidad de cortar ataduras y liberarse de expectativas ajenas se aferraba firmemente a su conciencia. Cada trazo que realizaba era una especie de reivindicación personal. Las pinceladas, que antes buscaban la aprobación de un público distante, ahora emergían como susurros de su esencia. Ana, la artista que había temido ser, empezaba a desdibujarse en la segura figura de Valentina, una mujer en busca de su voz auténtica. Pero a medida que la imagen comenzaba a cobrar vida, también lo hacía el miedo, un miedo que amenazaba con sacudir los cimientos de su nuevo propósito.
Su mente no podía evitar recorrer el potencial rechazo que podría recibir de los críticos. Aquellos que, aunque lejanos, tenían el poder de definir su valía como artista. Valentina sintió un nudo en el estómago, un recuerdo constante de la inseguridad que había predominado en sus relaciones pasadas. La falacia de que el arte necesita la aprobación del mundo exterior empezaba a desmaterializarse, no obstante, la ansiedad a la que había estado sometida seguía teniendo un peso considerable. Decidida a combatir esa apatía, se alejó del lienzo y buscó su diario, un espacio sagrado donde sus pensamientos más viscerales podían fluir sin censura. ¿Acaso no merece el mundo ver lo que realmente soy?, escribió. La intersección entre su arte y su identidad se volvía más clara. La lucha no residía en si debía exponer su trabajo, sino en cómo podía hacerlo desde un lugar de autenticidad. Valentina respiró hondo, sintiendo el aire como un primer paso hacia un compromiso con su verdadera voz. Fue en ese momento que hizo un plan audaz, realizar su propia exposición. No solo como un desafío al mundo, sino como una entrega a sí misma. La idea de usar los temas que la inquietaban, aquellos que la habían atormentado y fascinado por igual, la impulsó a actuar. Se preguntó si su valentía podría encontrar un hogar en cada obra que creara, si cada crítica se tornaría en una celebración de la autenticidad más que un juicio. Con renovada energía, se dedicó al trabajo, esbozando ideas y explorando conceptos que nunca se había atrevido a plasmar en un lienzo. El reto de la exposición sería también un reflejo de su propia metamorfosis. Iba a presentar no solo su arte, sino su historia, su verdad. En cada colores y formas, el miedo y la libertad danzarían juntos, así como sus recuerdos de Pablo y nuevos sueños comenzaban a entrelazarse. Así, Valentina se sumergió en el proceso, cada día sintiéndose más inmersa en su propio ser. Pero, mientras se acercaba la fecha de la exposición, la presión aumentaba. La noche de la presentación se convertiría en el verdadero juicio de su viaje. A un mero par de semanas del evento, la incertidumbre se transformó en una ola de entusiasmo y terror. Las dudas comenzaron a infiltrarse nuevamente. ¿Estaría lista? ¿Podría realmente mostrar su alma al mundo? Pero no podía dar marcha atrás, esta era su oportunidad. Sin embargo, una sorpresa inesperada golpeó su puerta un día, harta de sus dudas, la vida le presentó un nuevo obstáculo. Una figura del pasado, alguien que había dejado huella en su travesía, apareció de repente. El momento culminante se avecinaba, todo lo que había trabajado estaba a punto de ser puesto a prueba. Valentina no solo debía enfrentarse a sus miedos, sino también decidir si cerrar ese capítulo doloroso significaba dejar una puerta abierta para el futuro. Un giro se asomaba en su historia, y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaría dispuesta a recibirlo? Valentina sintió el roce familiar del miedo apoderándose de su estómago al abrir la puerta y ver a Marcos, su expareja. Su presencia traía consigo un torrente de emociones complejas que Valentina había intentado enterrar. La incomodidad se instaló en la habitación, saturando el aire con una mezcla de recuerdo y resentimiento. Él había sido una parte significativa de su vida, pero su partida había estado anclada en la traición, un eco de la inseguridad que Valentina había estado trabajando para derribar. No esperaba verte, dijo ella, manteniendo una distancia que no solo era física, sino emocional. Marcos, consciente de la barrera que había creado entre ellos, hizo un esfuerzo por mantener la mirada firme. Lo sé. He estado pensando mucho en nosotros. Quería disculparme por las decisiones que tomé. Las palabras de Marcos resonaron, mas Valentina no estaba lista para ser la mujer que se dejara llevar por remordimientos ajenos. Esto no es el momento, Marcos. Estoy ocupada trabajando en mi exposición, respondió, intentando centrar su energía en la autenticidad que tanto había luchado por encontrar. El simpático tono de Marcos se tornó más serio. Precisamente por eso vine.
Me enteré de tu exposición y creo que es importante que hablemos. Hay cosas que necesitaba decirte antes de que lo hagas. Las inseguridades, que ya germinaban en su interior por los nervios de exponer su arte, empezaron a intensificarse. Valentina había creído que había cerrado esa etapa de su vida, que los fantasmas del pasado no podrían volver a afectarle. Sin embargo, la llegada de Marcos era un recordatorio de que el pasado jamás desaparece realmente, solo espera pacientemente por una oportunidad para resurgir. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Cuestionó, desafiándolo con la mirada. Ella necesitaba respuestas, no simples disculpas. Porque he cambiado, Valentina. No soy la misma persona que te lastimó, admitió. Quiero que veas cómo he trabajado en mí mismo. Tal vez también puedas comprender lo que significas para mí. A medida que las palabras salían de sus labios, Valentina se preguntaba si había una autenticidad detrás de ellas o si era solo un intento de redención. El trabajo que había estado realizando en su arte se tornó en un reflejo de esta batalla interna. ¿Acaso podría aceptar la idea de un Marcos mejorado? Sin poder evitarlo, su mente se centró en su exposición, como un santuario de toda su lucha personal. Cada pincelada era un grito de su verdadero ser, cada color un paso más hacia su liberación emocional. La idea de permitir que Marcos se introdujera nuevamente en su vida, convirtiéndose en parte de ese espacio triunfal, parecía amenazar la integridad de su visión. Si realmente has cambiado, entonces quizás podríamos tener una conversación adecuada, respondió finalmente Valentina, cauta pero intrigada por la posibilidad de una conexión verdadera sin el peso de lo pasado. Había algo dentro de ella que anhelaba entender la naturaleza de su propia transformación, y eso solo podía hacerse al confrontar los ecos de su historia. Mientras Marcos se sentaba frente a ella, el flujo de sus emociones contenidas comenzó a desbordarse, creando una tensión palpable en el ambiente. Su historia se reformulaba no solo en las obras que había creado, sino también en cómo lidiaba con las personas que alguna vez había amado. Era el momento de definir su propio camino y traer a la luz las sombras del pasado. Justo cuando Marcos se disponía a hablar de nuevo, una risa retumbó desde el pasillo. Era su amiga Laura, cuyo apoyo había sido fundamental en su metamorfosis. Esta exposición es sobre ti, Valentina. No permitas que nadie nuble tu voz, había oído. El eco de sus palabras se combinó con el temor a exponer su alma, urgencia y vulnerabilidad. La decisión a tomar se intensificaba. Valentina no solo enfrentaba a Marcos, sino también a sí misma. Estaba dispuesta a obtener una nueva perspectiva sobre su dignidad o este sería solo otro obstáculo en su camino hacia la autenticidad. Mientras las luces del atardecer se filtraban por la ventana, Valentina comprendió que su transformación personal se hallaba en su capacidad de decidir quién quería que fuese realmente. El duelo dentro de ella se reactivaba, pero también lo hacía la promesa de posibilidad. En un instante fugaz, se dio cuenta de que el evento más crucial de su vida se acercaba a pasos agigantados, y con ello, un desafío aún más profundo aguardaba su respuesta. La exposición podría convertirse en el umbral de su nueva historia. Y, antes de que pudiera procesar más, la idea de su identidad compartida atrapada entre el dolor y la libertad la impulsó hacia un destino inevitable. La noche de la exposición estaba aún lejos, pero el desenlace de este momento pronto revelaría si la nueva Valentina podría integrar lo viejo y lo nuevo. ¿Sería capaz de abrir la puerta de su corazón sin soltar sus raíces? El día de la exposición finalmente llegó. Valentina se miró en el espejo con serenidad. La tensión que había sentido durante semanas se evaporaba al regresar la mirada de una mujer fortalecida, decidida a mostrar su auténtico yo. Con las manos algo temblorosas, ajustó su vestido, un símbolo de su nueva identidad, libre de las expectativas ajenas. Se había preparado no solo para presentar su arte, sino para abrazar su verdad. El espacio estaba decorado con obras que relataban su viaje emocional,
los altibajos de la pérdida, la sanación y sobre todo, la búsqueda de la propia voz. Mientras los asistentes llegaban, sentía una mezcla de nervios y emoción. Había convertido su dolor en arte, y ese arte ahora podría ser apreciado por otros. No era la esposa de ni la sombra de nadie, era Valentina, la arquitecta de su propia vida. Poco a poco, las palabras de su mentor resonaban en su mente, cada trazo cuenta una historia. Valentina se sintió lista para compartir la suya. A medida que las voces en la sala aumentaban y la conversación rodaba en torno a su trabajo, ella se llenó de un nuevo sentido de confianza, consciente de que había puesto su esencia en cada obra. Los colores vibrantes que había elegido tenían un significado más allá de lo estético, cada uno representaba el viaje que había recorrido. Mientras observaba a los asistentes admirar su trabajo, vio a Pablo entre ellos. Su corazón dio un salto. Él había llegado. A sus ojos le brillaba una mezcla de admiración y respeto. En ese instante, Valentina comprendió que su relación personal no era simplemente una parte de su vida, era parte del tejido que había formado su esencia. Sonrió a Pablo, y él respondió con una expresión que decía más que 1000 palabras. Aunque habían tomado caminos separados, la conexión seguía viva, cambiando de forma, pero no de profundidad. El momento culminante llegó cuando se lanzó a hablar frente a la multitud. Su voz resonó con un eco de autenticidad que había estado buscando. Compartió no solo su proceso de creación, sino también la lucha por encontrar su identidad. La sala quedó en un silencio suspendido, mientras cada palabra que fluía de sus labios construía puentes entre su historia y la de cada oyente. Valentina no era solo una artista, era un faro de inspiración, mostrando que la vulnerabilidad puede ser una potente herramienta de transformación. La discusión se transformó en un intercambio apasionado. Los asistentes compartieron sus propias historias, creando una sinergia entre lo personal y lo colectivo, algo que se había evitado anteriormente por el miedo a ser juzgados. Valentina no solo había liberado su arte, había liberado a otros. A medida que la noche avanzaba, las miradas admirativas se convertían en aplausos. El grupo de artistas y críticos de la ciudad la aclamaban, incluso, una galería importante se acercó con la intención de exponer su obra. En ese momento, sintió que su esfuerzo y el dolor habían valido la pena. Había alcanzado un reconocimiento no solo externo, sino interno, se amaba a sí misma y su capacidad para transformar el dolor en belleza. En medio del bullicio de la velada, Valentina se tomó un momento para respirar profundamente y absorber todo lo que había logrado. Vio a Marcos entre la multitud. No había resentimiento en su mirada, solo una aceptación de lo que había sido y un respeto por lo que ella había llegado a ser. Valentina se dio cuenta de que no necesitaba cerrar esa puerta por completo, podía permanecer firme en su esencia sin perder su pasado. La noche culminó con un abrazo repentino de Laura, quien había estado a su lado durante todo el viaje. «Lo hiciste», le susurró mientras las lágrimas de alegría brillaban en sus ojos. Esa sensación de respaldo auténtico le confirmaba que su transformación no había pasado desapercibida, había dejado una huella en quienes la rodeaban. Al final de la velada, Valentina se sintió ligera. Había alcanzado la resolución que tanto había anhelado. El camino seguido hasta ahora no. Solo había sido un viaje hacia la autoexploración, había sido un viaje hacia la libertad. Ella supo que podría seguir creciendo, convirtiéndose en una artista, una mujer que no teme ser vista, que no depende de la aprobación ajena, sino que se nutre de su propio poder. Regresó a casa, sintiendo el peso del éxito y la satisfacción que no dependía de nadie más que de ella misma. Su historia estaba en constante evolución. No había leído un final, había escrito uno nuevo, uno que comenzaba en ese instante. Valentina se sintió completa, y al mismo tiempo, lista para enfrentar lo que vendría. Alcanzó el triunfo más importante, ser auténtica y en paz consigo misma. Ya no había más dudas,
solo un camino lleno de posibilidades. A todos ustedes, les pido que no se pierdan este viaje. Necesitan suscribirse ahora al canal y ser parte de esta comunidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el inicio de un capítulo único que todos deben vivir.